Hola a todos, bienvenidos a Nexus Ilustrado. Mi nombre es Piero Galloso. Soy director y fundador del think tank La Nueva Ilustración, una organización que intenta articular y dar a conocer una alternativa política para el país que se fundamente en la ciencia y en la razón. No somos de derecha ni de izquierda, sino que adoptamos una tercera posición cientificista. Consideramos que es de suma importancia poder tomar en cuenta los adelantos, las tecnologías y las promesas de la cuarta revolución industrial para poder resolver los problemas sociales y así defender el mejor futuro posible para todos. Hoy en día, como en todos nuestros episodios, nos acompaña un invitado muy especial. Se trata de Oliver Stark, quien es economista por la University of the Pacific de California y tiene una maestría en desarrollo por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Oliver nos está acompañando hoy no solamente como un conocedor en materia de industrialización, ni como un analista de historia, quien es también autor del libro Mi Perú, publicado el año 2020, sino nos acompaña para poder conversar sobre coyuntura y un poco del futuro. ¿Cómo estás, Oliver? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Hola Piero, muchas gracias por la invitación, un gusto. Sé que se ha demorado un poco esta cita por diversos motivos involuntarios, pero acá estoy. Muchas gracias. Gracias, Oliver. De verdad, como menciono, tenemos mucho para conversar, son múltiples temas. Tienes un libro en el que has analizado con bastante detalle las peripecias de la historia peruana, aparte que eres un conocedor en finanzas. Pero me gustaría que comencemos con un tema que apremia. Tal vez conversar un poco de coyuntura política, ya que hemos estado enfrentando las recientes elecciones y me gustaría conocer tu parecer. ¿Qué opinión te merecen los ya casi certeros y resultados de las elecciones de la segunda vuelta específicamente? Sí, bueno, ya es un hecho que Fuerza Popular, la señora Fujimori ha ganado. A mí me da mucho gusto, personalmente. Es un justo reconocimiento con susto al triunfo de la derecha en el Perú. O sea, desde hace más de 5 años vengo diciendo que ya el Perú es de derechas. Eso de que hay un 50-50 de división entre los dos, sí, pues por el tema de los votos de la segunda vuelta, pero en verdad, ideológicamente hablando, mi percepción es de que no es así, es 1/3, 2/3, ¿no? Pero estoy feliz y contento con ese resultado. Sí, definitivamente ha sido una historia más, un capítulo más de una serie de eventos desafortunados que datan del 2016. Al menos yo plantearía esa fecha, tal vez para empezar a analizar lo que se ha visto cada vez más como una polarización fuerte entre derechas e izquierdas. ¿Dirías que entonces se ha logrado con este capítulo finalmente vencer esa amenaza izquierdista o en realidad debemos prepararnos para unos años convulsos? No, estamos lejos de haber vencido. O sea, lo que ha pasado acá es en verdad es un golpe de suerte, por eso digo con susto. Ha sido un reconocimiento justo al triunfo de Fuerza Popular, pero estamos lejos de haber vencido. Acá hay un tema de narrativa, de cuento que se cuenta al peruano. La izquierda es experta en eso y esa polarización viene un poco jalada por ese cuento que nos quieren contar, ¿no? De que hay diferencias fundamentales, el cholo, el blanco, el limeño, el provinciano. Eso es una reedición de de las diferencias exacerbadas de la lucha armada del comunismo originario de los bolcheviques. Hay que acabar con eso. Ojalá que nos pongamos ahora las pilas. Esperemos que sí, realmente. Y justo tú que eres un conocedor, que muchos años has estado, Oliver, en el sector minero, Sánchez como candidato ha capitalizado a muchas de estas poblaciones y se pueden venir protestas, manifestaciones contra la inversión. ¿Qué tanto crees que pueda peligrar? El tema de la pequeña minería, y efectivamente estoy metido desde que me gradué en la universidad en el sector minero, efectivamente es un micromundo de la realidad nacional. Este problema de la ley MAPE y de la informalidad e ilegalidad en la minería pequeña y artesanal no es más que un reflejo de una realidad nacional, nuevamente aprovechada brillantemente. Eso es lo único que yo admiro de la izquierda. Son genios en el tema del marketing y saben captar exactamente el momento y saben venderte el cuento y tú te lo crees, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede ser un peligro esto? Bueno, sí, la amenaza está ahí. Sin embargo, yo personalmente, eso es materia de quizás otra conversación, yo personalmente he estado muy metido
en un trabajo de hacer un proyecto de ley MAPE, ¿no? Buscando un consenso entre los dos extremos, el establishment minero y la informalidad y los gremios de la pequeña minería, ¿no? En ese sentido yo creo y estoy optimista de que se va a lograr ese camino intermedio y de que la gran mayoría de pequeños mineros son gente empresaria, emprendedora que quiere adecuarse a este modelo capitalista de desarrollo de libre empresa, ¿no? Tal vez esa estrategia que plantea Oliver podría ayudarnos a resolver o a limar asperezas en ese caso particular. Pero como mencionaste también, hay otras diferencias que la izquierda intenta hacer evidentes en la sociedad. Una de esas diferencias ha sido capitalizada también por el aliado de Sánchez, Antauro Humala. Sí. Estamos hablando del etnocacerismo y una ideología que intenta exacerbar al indígena. ¿Crees que pueda haber oportunidad de diálogo? ¿Es el etnocacerismo una amenaza que se esté gestando para los próximos años? Es un elemento más en este exacerbar las diferencias comunistas del año 1917-18, ¿no? O sea, como han fracasado en su revolución proletaria y ya no está el burgués que te explota, ahora es el cholo contra el blanco, el cobrizo contra el limeño contra el provinciano. Entonces es una parte más de la estrategia de crear anticuerpos, hombre, mujer, etcétera, ¿no? Todo esto es un brillante manejo de esta técnica, táctica de crear esa diferencia. En realidad no la hay y nos toca a nosotros, ahora que ha triunfado una corriente ideológica más o menos afín, crear nuestros propios métodos de defensa. Nosotros ahora tenemos que hacer esa guerra cultural de la que tanto hablan varios autores, Laje, Márquez, etc. Se requiere una alternativa, pero en cuanto a identidades, ¿se podría combatir con esta creencia arraigada de un Tahuantinsuyo que debe ser revalorado? ¿Tú qué opinas? ¿Habría una alternativa? Bueno, yo en el libro que has citado, te agradezco mucho, yo comento, le dedico un capítulo a la identidad. Me parece un tema que nadie toca y que deberíamos tocar. Y eso es parte de un posible esquema corporativista en donde las organizaciones hábiles, activas de la sociedad estén, ¿no? Entonces, yo ahí propongo, por ejemplo, compartir la cuota de poder de un futuro gobierno en el Perú. En este caso sería una oportunidad con antiguas creencias incaicas que se han sincretizado con la llegada de los españoles, ¿no? Hablo en concreto, el asambleísmo andino, ¿no? Yo tengo cercanía a una pequeña operación minera en La Libertad y las asambleas son la máxima autoridad, son un poder paralelo al poder central legal limeño. Lo que decide el comunero en su asamblea es ley sagrada, ¿no? Entonces, esa forma de pensar del andino típico de comunidad que hoy colapsa, choca con el minero formal que hace un desarrollo ahí, es algo que hay que integrar al sistema de gobierno de los próximos gobiernos. En fin, da para mucho más. Acá eso sería la respuesta inicial, ¿no? Sí, no, sería muy interesante porque realmente serían canales o se abrirían canales de diálogo, sí, que es de lo que más reclaman. Sí, organizar en estas asociaciones, sindicatos, corporaciones o como querramos llamarle estas organizaciones sociales, hay que integrar esa idiosincrasia incaica. Es más, por ahí hablo de un consejo incaico como parte de los asesores de un gobierno futuro en el Perú, ¿no? Y de lo que vamos a hablar más tarde, esta idea de un corporativismo digitalizado, ahí entra perfecto esto. Claro, calzaría. O sea, hay que salir, Piero, de este concepto de que solo somos un Perú, una nación, cuando hay fútbol o cuando hay rica comida, ¿no? Gastronomía, fútbol, creo que de ahí no pasamos. Bueno, la bandera también nos une, pero de ahí no salimos. Entonces tenemos que ser una nación y un país. Ahorita somos un país y dos naciones, ¿no? Eso es lo que hay que corregir. Es cierto, es lo que de alguna manera se percibe con estos resultados y con las narrativas que se están articulando. Y a propósito, Oliver, de lo que mencionas, ¿cómo te identificas políticamente? De derecha, lo digo
todo mi orgullo posible, y siempre lo dije desde las épocas del inicio de los 2000, donde el término empezó a... Bueno, en verdad desde los 80s, ser de derecha era un insulto, era ser empresario, era ser pituco, era ser blanco, era ser limeño, ¿no? Entonces, a mí nunca me cuadró eso. Y sí, lo digo sin asco acá. Si es que queremos mantener los motes izquierda, centro, derecha, que ojo, también van a ir desapareciendo, ¿no? Sí, tienen matiz. Creo que tú mismo lo comentas en algún momento. Sí, en algún escrito. En algunos escritos. Es cierto. Pero ya, si es que se trata de ponernos una chapa, sí, derecha totalmente. Y a propósito de eso, también me gustaría preguntarte, ¿concebirías posible el que se pueda crear una tercera posición entre estos antagonismos de derecha e izquierda? Sí, claro. Nosotros, las izquierdas y derechas en el Perú se han batido en un ambiente hostil, republicano, caótico, y hemos llegado a lo que hoy se está dando en todo el mundo, ¿no? La democracia boba, la democracia, perdón el francés, acojudada, ¿no? Entonces, en ese espectro de la democracia, que es el menos malo de los sistemas, como decía Churchill, ahí tenemos espacio en el Perú de acuerdo a nuestra realidad nacional, y por eso me interesó siempre el tema, por eso me metí con los militares a estudiar ese curso. Hay espacio para ir un poquito más hacia una autoridad más fuerte, sin llegar a ser autoritarismo ni dictadura. Es un paternalismo. El peruano, desde la época incaica, tenía a su Inca. Acá necesitamos otra vez, salvando las distancias históricas, algo similar, un gobierno un poco más autoritario, en el sentido de que dirija paternalistamente a una nación adolescente, como decía Luis Alberto Sánchez. Comparto esa visión, definitivamente. Hace falta orden, mucha disciplina, mucho civismo. Sí. Civismo, y justo esto nos puede invitar un poco a conversar de tu libro, Oliver. En tu libro has analizado diferentes pasajes de la historia, y me gustaría que tal vez nos compartas, ya en este recuento que has podido realizar, en este enfrentamiento entre derechas e izquierdas, si hay acaso algo positivo que rescatarle a cada una de las corrientes, así como algo negativo, que ha sido tal vez lo más funesto que han podido realizar. Bueno, en el caso de la derecha, la individualidad, la defensa del derecho del hombre a su propia mente, trabajo y vida, es un aporte de la derecha, definitivamente, ¿no? El capitalismo es el único sistema que genera riqueza, punto, no hay otro. Y es el único sistema que genera riqueza sin recurrir al saqueo. La izquierda tiene por característica generar riqueza saqueando de los demás, ¿no? Dime si no es cierto eso a lo largo de toda la historia, que los últimos 100 años, ¿no? Entonces, ahí tenemos además ejemplos a la vista, ¿no? Venezuela, Guatemala, en fin. Entonces, aporte de la derecha, y eso es algo que tenemos que fomentar, hacer nuestro cuento, nuestra narrativa, de que no hay otro sistema. Tenemos que tener libertad, tenemos que tener libre empresa, tenemos que poder generar riqueza para luego distribuirla, ¿no? Ahí hay un concepto de individualismo contra colectivismo también, ¿no? La izquierda busca el robot, el borreguismo, busca controlar abajo una masa pobre. Eso no puede ser ningún aporte de ninguna manera, ¿no? Lo negativo de la derecha, ya que va en la pregunta, es que no ha sido posible alinear crecimiento económico, que es la gran característica de la derecha, que sí lo puede hacer bien, con desarrollo económico, ¿no? El crecimiento económico y el desarrollo ha sido hace poco materia de un debate de algunos entrevistados en algunos medios, donde se le atacaba de que el crecimiento económico por sí mismo no genera desarrollo. Sí, si te fijas en algunas estadísticas de algunos países, vas a ver que el crecimiento solo no reduce pobreza, ¿no?
Es ahí donde la derecha necesita afinar, y eso es un efecto negativo que ha dejado a tu pregunta, contestando a tu pregunta, ¿no? Claro, sí, eso es lo que más se suele criticar históricamente a la derecha. Ahí tal vez podríamos ver estrategias para poder mejorar sus mismas disposiciones y políticas. Tal vez eso sea materia para conversarlo más adelante. Oliver, como mencioné, el año 2020 publicaste el libro Mi Perú, del cual hemos estado ya hablando un poco. Me gustaría que nos compartas del diagnóstico que has hecho, tal vez al menos dos, de los problemas principales que crees que arrastra nuestra sociedad, y si acaso alguna solución hay. La tesis del libro fue basarse en tres temas fundamentales, ¿no? Corrupción, dos, en verdad ahí lo menciono como descentralización, pero eso fue, más bien lo he cambiado a regionalización mal ejecutada, y tres, informalidad. Yo baso el libro en esos tres ejes problemáticos graves que además de ahí deriva todo lo demás, ¿no? Voy a hacer una reedición porque creo que todavía sigue vigente todo con el tema seguridad ciudadana, ¿no? Ahí ya tenemos 4 temas con los que tenemos para 5 años de trabajo, ¿no? Así que esas son las tesis, y lo que diferencia el libro de quizás una simple declaración, un diagnóstico, es que propongo algunas soluciones que van en línea con este tema de un corporativismo, epistocrático, etcétera, que podría ir una solución básicamente de mano dura, más orden y una adecuación a la realidad nacional de las medidas que se vayan tomando. Ese es otro punto ahí que también destaco, además del de la identidad que mencioné hace un rato, es el de la relatividad de las cosas, ¿no? Hay una realidad nacional y hay que adecuar todo lo que uno tenga de fórmulas, soluciones internacionales, etcétera, estilo Singapur, por ejemplo, que para mí es un modelo a seguir. Creo que tú también admiras el modelo. Hay que aplicarlo a la realidad peruana, ¿no? Básicamente eso es. Sí, bueno, son problemas que datan casi de toda nuestra historia. La corrupción ha estado presente desde el virreinato. Sí, desde que comenzamos. Sí. Es muy cierto. Sí. Ahora, Oliver, has mencionado una problemática adicional, que es el de la seguridad ciudadana. Y eso ha traído mucho debate en nuestra sociedad, al menos en los últimos años. Se ha discutido sobre la posibilidad de que el ejército, de que las Fuerzas Armadas participen. Y esta era la pregunta que quería plantearte, sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Hace poco también tuvimos un episodio desafortunado con Colombia. Pero recuerdo mucho por allá el año 2000, los años 2000, que Jaime Bailey empezó a divulgar la idea de que debíamos desmantelar las Fuerzas Armadas. Y desde entonces ha habido un sector de la población que realmente cree que las Fuerzas Armadas están de más. ¿Considerarías que las Fuerzas Armadas deberían tomar una labor específica en la sociedad, además de la defensa de nuestras fronteras, o deberíamos desmantelarlas? ¿Cuál es tu posición al respecto? Sí, bueno, desmantelarlas de ninguna manera. Yo soy pro Fuerzas Armadas al 150%. No me veo sin Fuerzas Armadas en el Perú. Será porque he tenido esta relación muy estrecha de un año en esta maestría en el Centro de Altos Estudios ex militares, hoy nacionales, y he viajado con ellos. Durante mi presidencia en Petroperú tuve la oportunidad de ver la valía de las Fuerzas Armadas más allá del simple tema guerra, ¿no? Es la única institución que llega a las fronteras más remotas de la Amazonía peruana. Yo me volé en un helicóptero ruso todo el oleoducto norperuano con, en esa época, el ministro de Defensa, te hablo de hace 2 años, ¿no? El ministro de Defensa, varios generales del área. Estuve en la estación Ciro Alegría, que es un puesto de comando, un outpost, en inglés, un puesto de frontera militar donde está la presencia del Estado peruano, ¿no? Igualito en toda la zona norte, en la zona con la frontera con Colombia, la que generó el lío hace poco. No lo veo yo viable. Además, desarrollo sin seguridad no existe. Y seguridad es un tema no solo de seguridad ciudadana, que es la que nos aqueja hoy, sino también es la seguridad de la nación peruana. Hace poco grupos secesionistas aymaras han plantado una bandera boliviana
en el medio de una ciudad en Puno. Entonces, oye, respeto merece respeto, no tenemos que tener ahí un resguardo, ¿no? Yo creo que es básico. A propósito de estos movimientos de izquierda que mencionas ahorita, el identitarismo aymara, hay también otras organizaciones que lentamente se están primero formalizando, están aprovechando las leyes pro pueblos originarios, pero dando a entender que lo que quieren en algún momento es la independencia. Se me ocurre esta organización, el Grupo Autónomo, Territorio Autónomo Wajún. Sí. ¿Qué es esto? Sí, claro, la República Bolivariana Aymara y todos esos movimientos secesionistas. O sea, yo no tengo nada en contra de la identidad cultural, pero la identidad cultural debe estar dentro de unas fronteras y tiene que haber unidad en la diversidad, ¿no? Al final todos somos peruanos y ahí yo rescato el carácter unitario de nuestra Constitución. O sea, no podemos irnos a eso, ¿no? Y es justo todos estos movimientos que son alimentados pues, por narrativas postcoloniales, postmodernas, que vienen de las canteras de la izquierda ideológica. Totalmente. En los últimos años también hemos estado siendo asediados por la narrativa de que vivimos en una dictadura. ¿Qué opinas al respecto, Oliver? ¿Vivimos una dictadura congresal, como algunos también desafortunadamente, a mi parecer, han estado compartiendo? ¿Cuál es tu parecer? No, yo creo que seguimos siendo una democracia boba, acojudada, nuevamente, perdón por el francés, a los que escuchen esto, y eso de que le achacaban en los debates a la candidata de Fuerza Popular, a la señora Fujimori, de que ella manejaba dictatorialmente el Congreso, eso es solamente una consecuencia de la mediocridad, de la oclocracia en la que vivimos, ¿no? Este Parlamento es el peor de toda la historia republicana del Perú. Y bueno, esta imagen de que Fuerza Popular dominaba todo no es más que ese partido es el único que tiene orden y disciplina a la hora de votar. Entonces sonaba a que ellos manejaban todo. No es eso. Ellos tenían ni un tercio de los congresistas en este Congreso, así que no había ni siquiera la mayoría que ellos dicen que había. Ahora también se comenta, a propósito de que Fuerza Popular está en el Parlamento, tanto Cámara Baja como el Senado, también ahora tienen el Ejecutivo, y ya se mencionaba, tal cual tú has explicado, que tenían sus tentáculos más allá incluso del Parlamento, en otras instituciones. Sí. Si esto fuese cierto, ¿estaríamos realmente viviendo una forma de autoritarismo como nos pretenden vender o es parte de la misma convivencia democrática? No, yo creo que en todo caso vamos en la dirección correcta y en la dirección que siempre hemos estado conversando de que se necesita más autoridad en un país como Perú, ¿no? Hay que poner más reglas y tomar mejores decisiones basados en meritocracia y en todo caso, hacia eso se debe ir este nuevo gobierno. Yo veo tendencias bien positivas. Ahora, claro, ¿cómo controlas desvaríos? ¿Cómo controlas exageraciones? ¿Cómo controlas que el tema se desvíe hacia un autoritarismo desbocado? Bueno, los pesos y contrapesos que justamente nos da la democracia. En eso la democracia tiene sus partes buenas, ¿no? Por eso es que yo soy en contra de erradicar la democracia, obviamente. Sigo creyendo como Churchill que es el menos malo de los sistemas, pero el tema de los checks and balances americanos, por ejemplo, hizo que esa nación sea pues la potencia número uno del mundo, ¿no? Y has mencionado, Oliver, dos puntos o ideas claves, me parece. Primero, meritocracia. Y por otro lado, sobre la misma democracia. Al menos algo debería quedar de ella. Pero viene una pregunta a mi mente que es inevitable. Hemos tenido este candidato que fue presidente, lamentablemente, ya quedó en la historia, la vergüenza nacional. Tuvimos a Pedro Castillo como presidente. Pero esto supone una pregunta. ¿Deberíamos permitir que candidatos con ese perfil, con ese nivel tan escaso de preparación, puedan acceder a los más altos cargos del gobierno? Para nada, no. Yo limitaría el acceso a las altas posiciones de manejo público como se hace en Singapur. Si tú no tienes un currículum de Harvard, estoy exagerando, ¿no? No accedes pues, a un nivel ministerial, menos presidencial o todas las funciones por abajo.
100% en el mérito, 100% creo en este término de la democracia epistocrática y la epistocracia en general. Y por ese lado, ojalá en este gobierno se implementen ya medidas. Veo buenos signos al respecto. Se están, en esto que hablábamos de los rumores de quién va a ser ministro para este nuevo gobierno, sé que se están entrevistando a la inteligencia con TS, ¿no? Del país, ¿no? Y creo que todos están con ganas de aportar. Y eso es bueno. Por ese lado, tu pregunta contestada por el lado de a quién votamos, ¿no? Sí, positiva. Entrando un poco más al tema teórico, Oliver, justo tú has mencionado la epistocracia. La epistocracia es una de las alternativas que se están desarrollando teóricamente a la democracia. Cuestiona el hecho de que el poder debe recaer en todos por igual y sugiere que este debería más bien ser otorgado a los conocedores. Es así como ellos puedan tomar mejores decisiones para todos. Pero hay dos maneras en las que se puede practicar. Por un lado, aplicado a los candidatos, la epistocracia que exige que una sociedad tenga más candados, mayores exigencias en el perfil de un candidato para que pueda acceder a algún puesto público, pero también está la epistocracia aplicada a los votantes, sobre si deben o no pasar un examen de conocimiento político antes de ejercer su derecho al voto. ¿Qué opinas al respecto? Es muy difícil, el principio es correcto, obviamente. Si yo voy ahí al Perú a ver la data y veo que las decisiones se toman en la cola de votación y no tienen idea de lo que es una ideología, no tienen idea de lo que es colectivismo, individualismo, democracia, dictadura, izquierda, derecha, obviamente el sentido común a todos les dice sí, hay que enseñarle más a este señor para que vote bien, ¿no? Ahora, aplicar eso sí va a ser muy difícil. Yo diría que hay que irse por el lado de pensar quizás en un voto voluntario, ¿no? El que va voluntariamente a votar es porque realmente cree en lo que va a hacer, en el voto que le va a dar a su candidato, por algún motivo será, ¿no? Y luego campañas de concientización, Piero, hay que ir a las escuelas y hay que ir justamente, me hablabas de las Fuerzas Armadas, una función que yo sugiero en mi libro son las misiones educativas militares, las MEM. Esas misiones educativas militares, para mí sería ideal poner oficiales de rango medio, tenientes, capitanes, mayores, que como parte de su servicio militar se van a todas las escuelas rurales y a todos los pueblos aislados. Y de ahí esa idea me viene en verdad un poco por el tema de que las Fuerzas Armadas son las únicas que están en esos alejadísimos puntos del oleoducto no peruano. Y ahí ellos que enseñen, que hagan cursos básicos de política, de qué cosa es izquierda, qué cosa es derecha, para que el niño no esté con su lavado de cerebro permanente de un SUTEP o de alguna ideología foránea que ya hemos comprobado que es caduca, pero que en el Perú sigue vivita y coleando. En todas las escuelas el SUTEP sigue manejando el magisterio, y el magisterio, lo hemos visto con Castillo, es gente de izquierda que está pensando que el bolchevismo todavía existe. Entonces eso hay que cambiarlo, y eso es una tarea de 10 años. Pero ahí el ejército puede ayudar. Es una idea bastante buena, Oliver, porque como mencionas, el SUTEP o este tipo de organizaciones, FENATE, la última que aprobaron, que era de Sendero. Claro. ¿Cómo es posible que estas personas estén educando a nuestros futuros niños, futuros ciudadanos, y ellos son los que están en el interior del país? Y esa es una de las realidades tristes, porque también tenemos estos abusos de poder, profesores que tienen relaciones amorosas con las mismas estudiantes. Es bien problemática la situación en el Perú profundo. Es una idea de implementación inmediata, ¿no? Mañana, aparte de la currícula de los jóvenes oficiales, además que van a estar felices porque van a cumplir va a ser reconfortante para un joven oficial, un capitán, estar enseñándole a unos niños en Ciro Alegría, en la estación 4 del oleoducto, zonas que uno ni conoce, pero que ahí hay gente. ¿Y quién es el profesor ahí? Un adoctrinado de SUTEP. No, eso tiene que cambiar. Nadie hace nada.
Sí, justo, Oliver, nos estás compartiendo un poco lo que conoces de una realidad que, como bien mencionas, no, los ciudadanos, al menos acá, desde las capitales de provincias, de la misma Lima, no visualizamos. Y ahí quería preguntarte, ¿cómo describirías tu tiempo como presidente del directorio de Petroperú? Sí, muy reconfortante para mí, Piero. Fue una experiencia única, una casualidad de la vida. Yo entré como director y terminé de presidente porque estas cuestiones peruanas, muy peruanas, la Contraloría lo vota al presidente con quien yo estaba en el directorio, Carlos Linares, por una cuestión de 200 soles que él no había declarado en algún café que se tomó. Lo votan al presidente. Un buen presidente, Carlos Linares, era para mí perfecto. Por eso que acepté ser director cuando me lo propuso el ministro de Minas. Bueno, la cosa es que él sale por esta circunstancia lamentable y yo subo al directorio y bueno, me subí al caballo y había que manejar el caballo y felizmente tuve varios directores muy buenos que me ayudaron en hacer un plan fast track en un mes. Hasta las 12 de la noche nos quedamos. Hicimos un plan que es el que hoy Proinversión otra vez se está utilizando para aplicar en Petroperú. Esa es una gran satisfacción para mí. ¿Dirías, Oliver, que la coyuntura política fue algún impedimento para poder empezar a ejecutar las acciones? Has puesto el dedo en la llaga. La injerencia política en la gestión pública es el cáncer de la gestión pública. Nosotros teníamos el plan hecho, eso fue el decreto de urgencia 013, queríamos, sí, le dije yo al gobierno, oye, otra vez me vas a tener que dar plata porque la empresa está en las patas, no da. Entonces dame otra vez y a cambio yo te ofrezco, esta fue la diferencia con las anteriores soluciones, a cambio yo te ofrezco hitos de cumplimiento. Tú me desembolsas una parte del nuevo préstamo que necesito y yo te voy a ir haciendo una reducción de personal del 30%. Hito 1. 2. Voy a vender todos los activos no esenciales de Petroperú. Hito 2. 3. Voy a implementar una gestión privada. Voy a contratar a un gestor privado. Hay 1000 compañías que hacen eso. McKinsey, Boston Consult y todas estas. Deloitte está hoy ahí. Y así. Entonces yo pedí a cambio de dar algo a cambio, ¿no? Entonces, eso en la gestión pública se queda atracado en buenas intenciones, porque al final llega a la Junta General de Accionistas y acá hay un problema a solucionar básico que yo sé muy bien cómo hay que solucionarlo y lo voy a proponer si me lo pide el nuevo gobierno. La Junta General de Accionistas en cualquier empresa, según la ley de sociedades, es el órgano máximo de decisión, ¿no? De la Junta sale la orden al directorio, del directorio sale la orden a la gerencia para que se aplique lo que haya que aplicar. Acá yo llegué a Junta General, el ministro de Economía estaba de acuerdo, el ministro de Minas estaba de acuerdo, el de Minas personalmente era Rómulo Mucho en esa época, me dijo, dale, vamos. Salí con el pecho hinchado y demás, al día siguiente llamada de Palacio. Dina Boluarte. No sé si estoy soltando muchos nombres acá, pero ¿qué importa? Es la verdad, es la historia viva. Y es lo que importa, sí. Pero, señor Star, mucho gusto, simpaticísima. Le presenté otra vez el proyecto que ya había sido aprobado por la Junta y noté algo raro, ¿no? Para hacerte la historia corta, al final ella había tenido reuniones con el grupo mafioso de Petroperú, el grupo que no deja que esto salga adelante, que además había una relación familiar, eran compadres, como ex ministro de Perú Libre, que no pensaba como yo y le soplaba la oreja a la presidenta. Entonces, con aprobación de la Junta, que yo he podido implementarlo y no me pasaba legalmente nada, ella agarra y me llama y me dice, no implementes nada, quiero que me pongas estos cambios. Ese fue el día en que yo salí en el programa de Mario Ghibellini y dije, renuncio, señora, mucho gusto. Y eso es lo que me subió los bonos un montón, me volví un rockstar ahí. Injerencia política.
Ese es el problema, ¿ya? Si yo hubiera tenido la libertad de manejar la empresa como debe ser y como la ley general de sociedades establece, yo hoy esa empresa de repente estaba ya rentable y se acababa el problema. Así de firme yo creía en mi modelo. Y tan firme es el modelo que hoy Proinversión lo ha rescatado y lo está aplicando nuevamente. Claro, ya pasaron 2 años, ya hay 2.000 millones de dólares de deuda más. Un problema adicional. ¿Ya? Pero el punto es injerencia política. Hay que acabar con eso. Hay que acabar con eso. Hay que darle una especie de ambiente BCR a Petroperú. Entonces, Petroperú se puede salvar. Hay un plan, lo has propuesto, nos has explicado algunos de sus alcances. Sí. Sin embargo, a pesar de eso, los liberales suelen decir que la empresa pública siempre va a ser un desastre, que deben venderse las empresas públicas. Sí. ¿Dirías que un Estado puede tener empresas? ¿Hay algún país en el que esto haya sido exitoso? Sí. Bueno, Singapur, ¿no? Singapore Airlines es una de las más eficientes empresas del mundo. Ya quisiera volar yo ahí todos los días. Pero mira, sí, en principio comparto el concepto liberal de que el Estado sal de hacer empresa, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Tú haz justicia, tú haz salud, tú haz infraestructura, no te metas en manejar empresas. Pero, como en todo siempre hay una excepción y acá es un rol específico de Petroperú, si vamos al tema Petroperú, ya que lo conozco de cerca, de adentro, de abastecer toda la Amazonía, ¿no? Ahí el sector privado no entra y en nuestra Constitución tenemos el rol subsidiario del Estado. El privado no puede, ahí sí puedes entrar tú como Estado. Se está aplicando el rol subsidiario del Estado, en este caso de Petroperú, y para esos casos yo sí creo en un Estado. Ahora, ese Estado tiene que ser manejado por una gestora privada, el criterio privado, ¿no? El Estado tiene una falla de origen, tiene un chip equivocado en la cabeza, que no hay el incentivo por llevar adelante la empresa. No hay el incentivo de que si yo cometo un error me botan o me quitan mi sueldo. No, ahí en el Estado tú cometes los errores que te dé la gana y sigues trabajando toda tu vida. Es una mafia, es una casta. Total, dinero de los contribuyentes siempre va a haber, fondos van a seguir existiendo. La plata no es mía, yo la gasto como quiero. Eso es algo que hay que cambiar. Tienes que castigar la ineficiencia. Justo me trae a la mente lo que comentas un poco, cómo a inicios del siglo XX se propuso pues, un modelo que intente conciliar el modelo de libre mercado con la planificación total de la izquierda, del comunismo, y era justo el corporativismo. Un concepto del que hemos estado comentando ya en preguntas anteriores. Tal vez para que quienes nos escuchen puedan comprenderlo con mayor detenimiento, ¿cómo definirías el corporativismo? ¿Qué es el Estado corporativo? Es la organización del Estado a partir de las funciones económicas del ciudadano, ¿no? Entonces el ciudadano se organiza en grupos de interés o corporaciones, que de ahí viene el nombre, como creo que Adam Müller fue el teórico básico de esto. ¿Y qué pretende esto? Es armonizar fuerzas opuestas de una manera mejor. En un país heterogéneo como el Perú, esa armonización de criterios disímiles es mucho más fácil hacerla a través de un sistema corporativista que en una democracia plena, liberal, como la tenemos hoy, donde para todo haces una mesa de diálogo y nunca te pones de acuerdo, ¿no? Ahí tienes, y bueno, sin contar los amparos del Poder Judicial, que el proyecto va o no va, 20 años y no se hizo nada, ¿no? El corporativismo en ese sentido a mí me fascina porque es un término medio sin dejar de ser democrático, pero que armoniza diferencias, eso es, ¿no? Por lo general, cuando se comenta corporativismo, viene a la mente el régimen de Italia, los años 30, y dicen corporativismo igual fascismo. Pero como mencionas, han habido otros países, otras sociedades que tal vez lo han implementado, Singapur, Corea del Sur. ¿Cómo diferenciarías un modelo del otro? La diferencia es bastante clara, ¿no? El fascismo de Mussolini lo que hizo fue crear era una visión orgánica estatista, era el control del Estado, del partido, de todas las actividades, ¿no? Ahí olvídate de la democracia, ahí nadie decidía nada salvo el mismísimo Mussolini o el partido, ¿no?
Entonces, a diferencia de ese corporativismo fascista, el corporativismo social o neocorporativismo de hoy es lo que acabo de decir, es conciliar, es organizar, poner orden entre todos los que opinan diferente en tu sociedad y conciliar y buscar la mejor salida sin dejar de tomar la decisión. Ese es el punto. Hay que decidir, ¿no? No puedes dejar esto a mesa de diálogo. No, voy a traer al juez, pues, no, amparo, no, total, no haces nada. No, acá se concilia hasta un punto, ¿no? Es más, en una propuesta de ley MAPE que yo soy coautor, he redactado, estamos proponiendo algo similar con el tema de las concesiones, ¿no? Si la concesión minera está ociosa, es una palabra que no le gusta al establishment minero, pero está, digamos, no productiva por una cantidad de años determinada. Entonces, y el dueño de la concesión o el titular de la concesión, hay que decir, y el invasor minero informal no se ponen de acuerdo en un contrato de explotación, entonces el Estado tendría el derecho subsidiariamente, nuevamente, ese es un aporte pepecista a la Constitución que me parece sagrado, interviene y le dice al dueño o titular de la concesión: oye, ponte de acuerdo con este minero, y ya que te invadió y es una realidad social, hay 300.000 mineros informales, negocia, ya te invadió, ya no lo vas a sacar, ahí toda una operación, entonces negocia una regalía que te pague, negocia con el Estado que te dé facilidades en el trámite, etcétera, etcétera. Pero me estoy derivando en un tema muy técnico. Volvamos al tema del corporativismo social o neocorporativismo. Es eso. No, pero muy interesante lo que mencionas, Oliver, porque justo quería preguntar, en los años 30, Ferrero Rebagliati, Víctor Andrés Belaunde y muchos autores propusieron la idea de un gobierno corporativo en nuestro país. Lo que menciona sería un esfuerzo por articular algunas de esas plataformas, pero la pregunta que quería hacerte era: ¿existe la posibilidad de que el Perú se convierta en una forma de democracia corporativista? No ahora, porque hay una debilidad institucional brutal, ¿no? Bueno, esto es verdad, pues Fujimori comienza con esto, ¿no? Las instituciones que antes, en la época de Ferrero, eran bastante sólidas, claro, abarcaban básicamente Lima, pero sólidas, digamos, ahí hubiera podido aplicarse esto. Hoy no existen, hay que retomar eso, hay que reordenar eso, ¿no? Baja sindicalización, no hay gremios activos, pero hay espacios que se han creado sin querer queriendo, como el acuerdo nacional, ¿no? Ahí, ¿qué es eso? Eso es una organización corporativista de las cosas, ¿no? Y esto funciona en Alemania, en Suiza, en Estonia, en los Países Bajos, ¿no? Entonces, sí es posible llegar, pero hay que hacer primero un ordenamiento, ¿no? Claro, requiere todavía cierta acción, planificación. Sí, hay que reconstruir lo que se ha destruido en los últimos 20 años. Y a propósito de eso, Oliver, nuestras instituciones están débiles. Hay cierta insatisfacción que no solo es local, no solo se trata de Perú, parece que regional, con la democracia. Algunos autores hablan de fatiga democrática. Los partidos políticos ya no cumplen las promesas ni las expectativas de esta población que se ve asediada por un flujo de información y polarización a través de redes sociales tremendo. En ese sentido, la democracia comienza a verse como un dispositivo tal vez algo antiguo. Deberíamos intentar resolver la crisis democrática con más democracia, reemplazarlo por otro modelo, corporativismo, epistocracia, o tal vez ¿qué debería hacerse, Oliver? No eliminando, bueno, tú dices con más democracia, bueno, no, en verdad, quizás es hasta el contrario, ¿no? Pero ahí yo me remito a este gobierno corporativista digitalizado, del cual en algún momento hemos hablado y creo que vamos a hablar también, y me remito al modelo de Singapur, ¿no? Singapur es el caso, a mí me encanta el ejemplo porque
cosa era esto? Un puerto lleno de prostitutas y pobres de la época de colonial británica que de repente sale a la vida pegado a Indonesia, 25 razas, chinos, malayos, singapurés, todo era un caos, los tigres te atacaban en la calle. O sea, ahí Lee Kuan Yew, el líder de esta espectacular reforma, da la pauta a seguir. Creo que hay que ir por ahí, hay que ir por una organización, no le llamemos corporativista para que no nos digan fascistas, pero digamos que un Estado digitalizado, epistocrático, ¿no? Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Y yo creo que es factible de hacer, y mira, me atrevo a decir sin saberlo, que el nuevo gobierno, dentro de su ADN, debe tener eso metido. Voy a sondear con mis amigos a ver si es posible de implementarlo. Me gustaría trabajar ese tema a nivel de tu think tank. Sería genial, sería un placer realmente, Oliver, sobre todo porque estamos viviendo una cuarta revolución industrial. Sí. Has mencionado la digitalización, fundamental. La cuarta revolución industrial trae consigo nanotecnologías, biotecnologías, la inteligencia artificial. Quiero que ahora hablemos del futuro, Oliver. Y justo viene ahí una pregunta que me resulta sumamente importante. Podríamos decir que 3 revoluciones industriales se nos han ido de las manos, se nos han escapado. Esta cuarta, ¿crees que está siendo tomada en cuenta por nuestras autoridades? No, para nada. Si hay algo que falta en el Perú es mirar hacia el futuro, ¿no? Nunca vemos el futuro con las justas. Por ahí he tenido el gusto de escuchar ayer a alguien, no sé quién es, lo entrevistaban en relación al fenómeno del Niño que se viene. O sea, y esto es un tema de dentro de 2 meses, ¿no? Donde todavía nadie ha hecho nada y todo el mundo espera reactivamente a hacer algo. Este señor ya hablaba de que ¿cómo se llama este Fondo para la Reconstrucción con Cambios, que viene de la época de Kuczynski? Había una partida especial para prever esto. Entonces, ¿por qué cito el ejemplo? Porque es un ejemplo de cómo mirar hacia el futuro. Yo ayer y los 3 días anteriores he participado de un foro minero, el World Mining Congress, que se llevó a cabo acá en versión 27, y ellos hablaban del futuro de la minería, pero no hablo del futuro de 2 meses, hablo del futuro de 10, 20, 30 años, ¿no? Que es lo que en un gobierno digitalizado se haría, mirar a 10, 20, 30 años, ¿no? Entonces, en fin, es por ahí que hay que llevar las cosas. Y volvemos siempre al mismo tema, ¿no? De digitalizar, de corporativizar, etc. Sí, parece que son soluciones bastante eficientes, lo ha demostrado, como menciona Singapur, sí. Y que las nuevas tecnologías nos lo podrían permitir de mejor manera. Totalmente. El uso de la tecnología es vital. Y hablando de tecnologías, Oliver, hay pues, dentro de las promesas de esta cuarta revolución industrial, un gran impacto en lo que va a ser el hombre, la humanidad como tal. Se está ya desarrollando terapias genéticas, se especula sobre el uso de la ingeniería genética en los próximos años para poder diseñar a nuestros hijos, la fertilización in vitro, úteros artificiales. Está avanzando lo que le llaman tecnologías reproductivas. Aparece entonces el transhumanismo y otras filosofías que dentro de sus muchas propuestas al menos coinciden muchas de estas corrientes en que podríamos emplear esas tecnologías para aumentar la inteligencia, el tiempo de vida, la fuerza. ¿Qué opinas al respecto? Entramos en un campo donde ya alguna vez hemos conversado y yo creo que tengo la posición un poco anticuada, será por mi edad, no sé, de que siempre y cuando no sobrepasemos ciertas normas éticas, ¿no? Ahí yo me vuelvo humano y me encanta el caos y el desorden humano cuando se habla de que de repente creemos una especie de robot, un Terminator, una inteligencia superior. Tengo mis problemas para contestar esta pregunta porque me hace contradecirme conmigo mismo en muchas cosas,
Pero mira, yo tengo 3 placas de platino ahora acá en la cara, me acabo de partir el cráneo y gracias a la tecnología de hoy no se nota nada de lo que tengo, ¿no? Hay muchos otros ejemplos de esta tecnología aplicada al tema salud. Obviamente estoy de acuerdo con eso, ¿no? Estas visiones futuristas de que los cambios de órganos son, pues, se hacen en una impresora digital y chau, y se acabó el problema, ¿no? Eso, claro, no, por ahí no va la cosa, no me opongo a eso, ¿no? Sí me opongo al tema de crear al superhombre o de cambiar un poco la teoría de la evolución, querer reemplazar lo evolutivo, ¿no? Ahí, es más, creo que uno de los fundadores del tema transhumano es un primo de Darwin, de Charles Darwin. Entonces hay una paradoja ahí, ¿no? Uno dice evolución y adaptación y el otro dice tecnología para tener un superhombre, ¿no? Sí, justo uno de sus primos es de los promotores de la eugenesia. Tengo el nombre por ahí y efectivamente Francis Galton, el primo de Charles Darwin. Yo soy, la verdad, que un admirador de Darwin y su teoría de la evolución, que dicho sea de paso en el foro minero que te digo, en el Congreso Minero, fue uno de los temas de algunos de los grandes gurús de la minería mundial que han hablado ahí, ¿no? Que era, queremos ver la minería en el futuro. Bueno, no se trata del más inteligente, no se trata del más fuerte, se trata de adaptarse, ¿no? Eso es lo que dijo un tal Cutifani, que es un famoso minero de toda la vida. Me parece que ahí se pueden establecer en todo caso ciertos límites. Tú has mencionado que estarías en contra de tal vez el reemplazo del hombre por el hombre cyborg, en concreto por la inteligencia artificial, pero no estarías en desacuerdo con mejoras de inteligencia, tiempo de vida, tal vez. ¿Dónde trazarías una línea? Una línea en lo que nos es útil, beneficioso para la humanidad, ¿no? Temas de salud, obvio. Ahí, oye, me hubiera encantado tener en la crisis del virus del COVID una solución tecnológica, ¿no? Nos ganó, nos arrasó. Mira la fragilidad humana que hay, ¿no? Ahí sí, bienvenida sea la tecnología. Todo este tema de la inteligencia artificial, bienvenida sea, la uso yo más que nunca en temas obviamente básicos de redacción y de hacer papers, pero es un gran apoyo, es increíble lo que te ahorra hacer el research y el trabajo previo, ¿no? Tú lo debes usar todo el día. Entonces el límite, sí, ahí, ¿no? Hay un pequeño lío legal entre esta empresa Anthropic y el Estado americano, ¿no? Ahí tú te das cuenta de podría trazarse ahí una línea, ¿no? Es la responsabilidad ética de la empresa que quiere que Anthropic no esté disponible para alguien que quiere construir una bomba nuclear y destruir el mundo, o es la necesidad de la seguridad y la defensa nacional. Ese es justamente el lío entre el Ministerio de Guerra americano y Anthropic hoy, ¿no? Están peleándose por el uso de la tecnología ahí. Y ahí quizás haya una línea que trazar, ¿no? Sí, es muy interesante, importante. Y tal vez eso me gustaría preguntarte más adelante sobre esa dicotomía, ¿no? Seguridad-libertad. Porque ahí hay un equilibrio que debe ser ajustado con estas tecnologías. Pero a propósito de la mención de Francis Galton que hiciste, padre de la eugenesia, se habla ahora de que estas nuevas tecnologías, biotecnologías, van a propiciar una renovación en el cómo se aplicaría la eugenesia. La eugenesia como un proyecto que busca los mejores nacimientos, ¿no? Que los futuros humanos sean cada vez personas más sanas, con mayor estabilidad psicológica, emocional. La eugenesia se aplicó, sabemos, la nefasta historia de inicios del siglo XX, Suiza, Estados Unidos, el epítome fue, la Alemania nazi, pero sabemos que se aplicó de manera autoritaria. Pero estas tecnologías podrían ofrecer un atractivo más, una estrategia más liberal, más cientificista, ¿no? De diálogo. Oye, realmente lo necesitas y lo deseas, aquí están las tecnologías a tu disposición. No son invasivas, no es de manera autoritaria. ¿Qué opinión te merece un proyecto eugenésico de esta naturaleza? Bueno, como te digo, mientras beneficie al ser humano y no al revés, ¿no? O sea, mientras el beneficiario no sea per se
la eugenesia y el mal uso de algún, imagínate a un superhombre, que Pablo Escobar haya agarrado la tecnología y te haga un superhombre, un super narcotraficante que domine el mundo. Yo no quiero vivir en ese mundo, ¿no? Entonces Se pone mucho peligro, sí, definitivamente. siempre y cuando haya beneficio para la humanidad, vamos. O que esta tecnología caiga en manos de grupos radicales islámicos. Imagínate, peor todavía. ¿Qué opinarías de que el gobierno, un Estado, ya sea Perú, y supongamos que tiene las capacidades tecnológicas, pueda proveer este servicio gratuito, escáneres genéticos, terapias genéticas, modificación genética para su población? ¿Estarías de acuerdo con que lo sponsoree de esa manera el gobierno? No ahora, creo que hay otras prioridades primero. Antes que eso hay que hacer muchas otras cosas acá, creo, Piero, ¿no? Quizás en un país, no sé, en Suiza, en el mismo Singapur, quién sabe, ya lo estén haciendo también, ¿no? Con tanta bonanza que han tenido y los $70.000 de ingreso anual que tiene cada poblador singapurense, los coloquen en el número 1 del mundo. Pero Perú no, pues todavía tenemos que hacer cosas básicas. Me has hecho recordar, tocando el tema de Singapur, que justo Lee Kuan Yew en su tiempo ya había intentado aplicar programas eugenésicos. ¿Ah, sí? Esa no la sabía. Y tuvo un programa en el que había un registro de los pobladores, estudiantes universitarios más destacados, y les pagaban cruceros gratuitos para que se conocieran y entre personas las más inteligentes del país puedan casarse. Era como esta aplicación al día de hoy, Tinder, pero para los más inteligentes del país. No sabía. Interesante. Estamos pensando el futuro, Oliver, y pensar el futuro implica pensar en las generaciones futuras. Hay una filosofía, el largoplacismo, que propone que las personas del futuro tienen una importancia moral que es comparable a las personas hoy en día. Si el sufrimiento nos importa aquí a la distancia, ya sea que alguien se lesione en esta habitación o en el primer piso, nos debería importar, ¿qué implica o qué evitaría que ignoremos el sufrimiento de las generaciones futuras? En esa línea, pensar a largo plazo. ¿Estarías de acuerdo con esta idea? Hemos hablado mucho de proyección. Sí, siempre y cuando signifique, esté más ligada al tema de mirar realmente hacia el futuro. Este consejo del futuro, que creo que en tu artículo lo mencionas como parte de una organización corporativista, es una buena idea, compuesta por gente menor de 40 años, que solamente piense en un futuro para ellos. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Definitivamente desde ese punto de vista sí. Ahora la pregunta iba también, ¿cuánto cuesta y si causa más perjuicio implementar eso a las actuales generaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? No creo que haya que ahora maltratarnos tanto para crear ese futuro. Ahorita, repito, hay que ver cosas más básicas en el Perú y sí, pero nunca dejar de lado ese congreso o ese consejo del futuro, ¿no? Eso yo lo implementaría. Que también mencionas algo cierto, todavía tenemos en nuestro país tasas de desnutrición, de analfabetos, gente que no entiende lo que lees. Hay realmente muchas cosas el día de hoy por hacer. Y es por esta misma configuración de nuestra sociedad demográfica que surgen ciertos cuestionamientos, volvemos al punto, esta vez ya a nivel teórico de la democracia, porque la inteligencia artificial, los teléfonos que están por todos lados, acceso a TikTok, redes sociales, el que menos difunde información, comparte información, verdadera en ocasiones falsa, pero en ocasiones también deliberadamente falsa o perniciosa. Tenemos el caso de Cambridge Analytics, en lo que se usó también estrategias de inteligencia artificial para dirigir el voto de ciertas personas. Ya no es solo la opinión pública, dirigir ciertas personas a votar de determinada manera. ¿Dirías que este siglo, con estos adelantos tecnológicos y los próximos, computación cuántica, Internet 6G de velocidades mucho mayores, podrían estar anunciando el fin de la democracia liberal? Hay un interesantísimo debate entre Yuval Noah Harari, el escritor israelí que hizo Sapiens y una tríada de un montón de libros al respecto, y Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ¿no? En donde Zuckerberg quería ganarle el debate a Harari
en el sentido de que él creó esto en la universidad donde estaba y quería crear un campo de diálogo con sus patas, y eso es lo que fue Facebook. Originalmente un chat entre los compañeros del programa que estaban haciendo una tesis, ¿no? Y luego esto se magnificó y se volvió un fenómeno mundial donde hoy todos se enteran de todo inmediatamente, ¿no? Entonces Harari le decía, sí, claro, yo sé que tus buenas intenciones fueron comunicarte con tus amigos y tus patas y quieres hacerle un bien a la humanidad creando comunicación más eficiente, pero, y va a eso, le dijo, esto dirige opiniones. Hoy tu Facebook tiene pues no sé cuántos millones de seguidores, y muchos leen y muchos actúan en base a lo que leen. O sea, tú estás teledirigiendo la opinión hoy. Te has vuelto un peligro para la humanidad. Le dijo Harari a Zuckerberg, casi se desmaya Zuckerberg, ¿no? Le ganó en verdad el debate Harari a Zuckerberg. Vamos a que se lo dijo, ¿no? Se lo planteó. Se lo mandó, ¿no? Entonces, ya, pues ahí está el peligro, ¿no? Eso es algo donde nuevamente vienen los límites éticos del que lo hace, ¿no? Era justo si esa problemática que acabas de plantear, que la has expuesto bastante bien, ¿no? Dirigir la opinión pública, sí, terminará minando las mismas bases de la democracia, porque el voto ya no sería tan libre. Harari, inclusive me acuerdo de Harari porque en mí ha causado un impacto más o menos positivo. Él habla del dataísmo, ¿no? Llegaríamos a una época, ya salimos del teologismo, humanismo, dataísmo, ¿no? Ahora el aparatito, la aplicación es la que dirige a la humanidad y nosotros adoramos al data. La data es nuestro nuevo Dios, decía él en su libro Sapiens, ¿no? Sí. Sí, mira, yo creo que esa es una amenaza vigente, pero nuevamente estas reacciones tipo Anthropic, y vuelvo al tema por tercera vez, me parecen positivas porque hay ciertas salvaguardas éticas que están, creo, impidiendo que se nos vaya esto al desvío, ¿no? Es un checks and balances en el sentido democrático de la palabra, ¿no? Sí, lo que se llamaría también en ética equilibrio reflexivo, ir viendo variables, ajustando hacia qué punto para mantener cierto equilibrio y que esto no nos afecte negativamente. Que esto no nos afecte, al final es, oye, espero que no nos mate a nosotros mismos. Sí, nuestra creación destruyéndonos, irónico. Y ya que estamos hablando de la IA y cómo impacta en una democracia, hemos estado hablando de corporativismo y corporativismo digital. ¿Cómo sería esta figura? ¿Cómo podríamos hablar de la inteligencia artificial o estos mecanismos digitalizados impactando en una dinámica corporativista del Estado? Claro, eso es un tema bien interesante y eso es un poco lo que quisiera desarrollar para el caso específico del Perú. Es algo donde vamos a poner a trabajar estos días algún concepto. ¿Qué sería el gobierno corporativista digitalizado? Un Estado que disponga de información casi inmediata de todo, ¿no? Imagínate pues que acá los balances del Banco Central, las cifras económicas, tú las tengas en tiempo real, y igual con producción, empleo, precios, conflictos sociales, toda la data del complejo social, seguridad, productividad, salud, que te permitan tu Estado de reaccionar inmediatamente, ¿no? Que eso ya se da en algunos ámbitos. El tema de conflictos sociales, vas y prevés y evitas que se den, ¿no? Precios, producción, caída del precio del cobre, cuánto me va a impactar eso dentro de 6 meses en mis ingresos nacionales y cuánto voy a tener que reducirle a un proyecto o a una región, ¿no? Por ese lado el tema es brillante, es maravilloso, es aplicar esa tecnología a la gestión pública, ¿no? O sea, lo más automático posible. Claro, te refuerza al Estado, ¿no? Te define una estrategia nacional, te crea una política industrial, te da más seguridad. O sea, esto es lo que ha pasado en Singapur, justamente, ¿no? Me he tomado un poco el esfuerzo del trabajo de buscar algunos detalles y dentro de este corporativismo digitalizado o Estado digitalizado, digamos, para no usar la palabra otra vez, habrían pues los consejos minero, industrial, agrario, energético, etcétera, que es el concepto del
consejo, corporación, grupo de interés, llámalo como quieras, ¿no? Que estaría digitalmente unificado, ¿no? Habría una sola fuente de información, ¿no? Entonces hay una plataforma digital nacional que integraría SUNAT, aduana, bancos, policía, etcétera. O sea, sería una maravilla, pero eso es Sí. algo que hay que trabajarlo y es algo que está al alcance de la mano. Porque la tecnología la contratas, la compras y la traes y luego tienes que implementarlo, eso sí. Claro, no, definitivamente estoy de acuerdo porque no es posible que voy a presentar un escrito y no tengo que presentar la copia de mi DNI porque ellos no pueden solicitarlo. Claro, es como en Estonia, que 99% de los trámites son virtuales. Es más, el único que sí, bueno, por razones ya que podemos especular, no es digital, es el divorcio. En Estonia el divorcio sí es presencial, no te puedes divorciar en línea. Bueno, ahí te das cuenta que hay temas humanos que no se pueden sustituir, pues. Tienen que expresar las voluntades, ahí sí, para que quede constancia. Pero, Oliver, a propósito de esto que hemos estado conversando, la recopilación de información, tocamos un tema que es la seguridad. Y la recopilación de información, toda la data que genera un Estado, se puede guardar, almacenar, procesar. Modelos ya como el de China nos han dado muestra de que se pueden implementar cámaras con reconocimiento facial y que estén articuladas de misma manera. Sin ir muy lejos, me entero viendo un reportaje en noticias que en Miraflores existe ya reconocimiento facial. Existe, Canales lo puso, sí. Y que sí, que si una persona detenida vuelve a entrar al distrito, automáticamente saltan las alarmas, las alertas de que ha ingresado. Y Serenazgo ya lo tiene en la mira. Esto supone uno de los puntos que hemos discutido también, el equilibrio entre privacidad y libertad. Deberíamos apuntar a un sistema de seguridad articulado con cámaras. ¿Qué conflicto crees que pueda haber con respecto a la libertad individual o acaso no existiría desde tu perspectiva esa problemática? No, sí, yo me remito nuevamente, y lo digo en el libro, a la relatividad, ¿no? Esta famosa, Einstein es mi ídolo, va a depender, Piero, la respuesta va a depender de las circunstancias. Si estás en una época de guerra con Chile, Ecuador, Brasil, Colombia invadiéndote, obviamente que una restricción de las libertades individuales es bienvenida. Yo tengo que saber quién está paseándose, la cámara con identificación facial, la bienvenida sea. Pero si estás en época de paz, en bonanza, todo está bien y va a haber a alguien ahí que no sabes quién es, de los serenos, identificando cada cara, buscándole el currículum, sabiendo dónde vive y usándolo para mandárselo a su amigo delincuente para que en la noche vaya a robar, claro, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? No hay una respuesta concreta para el sí o el no. Sí, si las circunstancias lo requieren, guerra, crisis, seguridad nacional. No, si estamos bien, si las cosas van funcionando y si tu país está en orden y no pasa nada, ¿no? Es relativo. Es una buena respuesta porque muchos lo ven como blanco o negro. O ponen las cámaras y nos comienzan a perseguir a todos, o que no las haya, pero aumenta la inseguridad. Y no, como mencionas, es un punto medio. Es definitivamente un punto medio. Oliver, quisiera hacerte una pregunta ya para terminar, que tal vez intentaría condensar todo esto a propósito del proyecto que tenemos, desde el que te estamos invitando a esta entrevista. La ciencia es tal vez uno de los mayores inventos de la humanidad. Nos provee conocimiento objetivo sobre cómo es la realidad, cómo se comportan las moléculas, los átomos, todos los procesos, hasta los sociológicos. ¿Crees que haya la posibilidad de algún día romper estas doctrinas, estas recetas de derecha, izquierda, liberalismo, socialismo puros y crear una tercera posición que tome en cuenta la ciencia como su eje fundamental? Sí, yo creo que va a llegar el momento. Ya los términos derecha, centro, izquierda, yo también reconozco que ya están un poco como que, igual que la democracia, ¿no? Como que se han usado ya mucho tiempo y hay que cambiar. Y sí creo en
gobierno cientificista o no sé cómo llamarlo, pero sí que vaya en ese sentido. Justamente eso es lo que estamos hablando, ¿no? El Estado digitalizado o el corporativismo digital, o los nombres pueden variar, pero la cosa va por ahí: un mayor control, una mayor autoridad, una digitalización, modernización para tener concentrada la data y la información y tomar las mejores decisiones. Si eso lleva a un bienestar general de todo el Perú en buena hora, ¿no? Y sí, va a llegar el momento, de repente mucho antes de lo que pensamos, Pedro, con nuestra propuesta, porque por ahí va lo que yo quería proponerte, trabajar juntos. Esperemos, Oliver, muchas gracias, de verdad esperemos que podamos ver en los próximos años esto más materializado, bajado a tierra. Gracias, Oliver, gracias por tus respuestas, gracias a ustedes por vernos, ha estado con nosotros Oliver Stark. Hasta la próxima entrega.